Buenos días. Bien, mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de Digicorp, de la unidad de la sucursal de Cochabamba. El día de hoy se tiene programado el curso webinar Sistemas de Perifoneo ITC. Bueno, agradecerles inicialmente la presencia de todos ustedes y vamos a dar inicio a este curso. Bien, como les decía, teníamos programado para el día de hoy el curso de Sistemas de Perifoneo ITC. Mi nombre es Ariel Bustamante, soy asesor técnico de ventas de la sucursal Cochabamba. Vamos a comenzar eh, hablando un poco de lo que es ITC. ITC, One Show Volume Electronic Company Corporation, perdón, es una empresa que fue fundada en 1993, ¿no? Con más de 3.000 empleados. Es un fabricante profesional de productos audiovisuales y de iluminación. Sus productos se exportan a todo el mundo con buena reputación, llegando a superar los 900.000 casos de proyectos exitosos alrededor del mundo. ¿De acuerdo? ITC se maneja bajo la lema Leading Audiovisual and Lighting System Manufacturer, fabricante líder de sistemas audiovisuales y de iluminación. O sea, ITC no solamente fabrica y comercializa productos de audio, ¿no? Sino que también de iluminación. La sede de ITC se encuentra en el Parque Industrial de Yiku, en la ciudad distrito Panyu, en Guangzhou, China. ITC cuenta con más de 27 años, ¿no?, de experiencia en productos audiovisuales y de iluminación desde 1993. Tiene la mayor capacidad de investigación y desarrollo, ¿no?, dentro de lo que son las marcas de sonido e iluminación en China, ¿no?, con más de 500 ingenieros profesionales para diferentes sistemas. También cuenta con la mayor escala de producción, ¿no?, entre los fabricantes de equipos audiovisuales en China, ¿no? Cuenta con 4 fábricas de más de 8.000 metros cuadrados para sistemas de audio, pantallas LED e iluminación y altavoces, ¿de acuerdo? Estas 4 fábricas se encuentran ubicadas en Shōgun, en Dalong, y 2 fábricas en la ciudad de Shikin. Los productos que ITC fabrica y comercializa son básicamente de 3 tipos: sistemas audiovisuales, sonido profesional y iluminación de escenario, equipos de iluminación de escenario. Las soluciones que nos brinda ITC están enfocadas para eh, diferentes sectores, ¿no?, como gobiernos, educación, áreas públicas, fábricas, empresas, hospitales, bancos, hoteles, centros comerciales, restaurantes, escenarios al aire libre, escenarios, teatros cerrados, aeropuertos, subterráneos, estaciones de tren, prisiones. Cuenta con diferentes certificados, ¿no?, tanto de la Comunidad Europea, eh, también cuenta con certificación de fabricación, de utilización, ¿no?, de materiales de, ecológicos, ¿no? También cuenta con certificaciones ISO y de comercialización propiamente en China, ¿no?, en territorio chino, y también con la certificación EN54, ¿no?, que son normativas que exigen para productos que emiten bajos o
bajo certificación de productos contra incendios, ¿de acuerdo? Bien, habiendo visto rápidamente lo que es ITC, vamos a hablar ahora de lo que es en sí el curso mismo. El temario que vamos a ver es el que vemos en pantalla, ¿no? Primero vamos a ver lo que son los fenómenos acústicos. Dentro de esto vamos a definir lo que es el sonido. Luego de ello vamos a revisar lo que son los elementos que componen la instalación. Dentro de esto vamos a revisar lo que son micrófonos, mezcladores, amplificadores y altavoces. Después vamos a revisar los tipos de instalaciones que podemos tener en diferentes lugares. Para ello vamos a revisar lo que son locales cerrados rápidamente y recintos abiertos. Luego vamos a ver lo que son la configuración de instalaciones, aplicación y control centralizado y distribuido. Y finalmente vamos a ver lo que es un método de cálculo de instalaciones. Existen varios métodos. Nosotros vamos a revisar uno de ellos para lo que es el cálculo de las instalaciones. Y todo esto lo vamos a hacer de manera rápida porque si este tema de perifoneo es bastante amplio, entonces no vamos a poder profundizar mucho en lo que es cada uno de estos puntos, por lo que vamos a tratar de verlo lo más rápido posible. La presentación también es bastante larga. Entonces vamos a comenzar con lo que son los fenómenos acústicos. Vamos a definir el sonido, ¿no?, como una variación de presión del aire que puede ser percibida por el oído humano, ¿sí? Estas variaciones de presión pueden oscilar dentro del rango de frecuencias o dentro del espectro de frecuencias entre 20 y 20.000 ciclos por segundo, ¿de acuerdo? 20 y 20.000 ciclos por segundo o hertz. Ese es el rango de frecuencias que puede ser percibido por el oído humano, ¿sí? Y bueno, como indica en la imagen, en la presentación, el sonido en sí es una variación de presión del aire, ¿de acuerdo? El sonido se caracteriza, además de por su frecuencia, por su intensidad o amplitud de las fluctuaciones de la presión del aire. Esas variaciones de presión se miden en pascales, ¿sí? Entonces, dos características fundamentales. Me preguntan si no hay diapositivas. Sí, en un momento más vamos a subir las diapositivas, no se preocupen. Enseguida vamos a subir las diapositivas para que las puedan descargar. Bien, continuamos. Dos características fundamentales del sonido, ¿no? Frecuencia y amplitud, ¿no? Y esta amplitud se mide en pascales. Más o menos podemos decir que un sonido básico tiene la forma de onda que se ve en la imagen. El espectro de frecuencias, ¿sí?, está indicado de forma resumida en el gráfico que tenemos en la imagen, ¿sí? Como podemos observar, el sonido más débil que el ser humano puede percibir corresponde a una variación de presión de 20 micropascales. Estamos hablando de millonésimas de pascal, ¿no? Según la escala vemos que es la línea que está marcada con una franja de color naranja, ¿no? El extremo opuesto, sonido de gran intensidad, corresponde a niveles de presión sonora de 1.000.000 de veces más grandes, ¿no?, que los justamente audibles, dice, ¿no?, del orden de los 20 pascales, ¿no? O sea, la diferencia o el rango de variación de presión que es audible es bastante extenso, ¿no? Desde los 20 micropascales hasta los 20 pascales, ¿no? Y hablamos de una diferencia en ese rango de 1.000.000 de veces o 1.000.000 de unidades, ¿no?, de diferencia entre ambos extremos, ¿de acuerdo? Y bueno, por debajo tenemos los infrasonidos y por encima del extremo opuesto tenemos los ultrasonidos, que algunos animales pueden
pueden percibir. Sí, como decíamos, vamos a... ¿Logran ver las diapositivas? Perdón, me preguntas, una persona me dice que no puede ver las diapositivas en su pantalla. ¿Logran ver las diapositivas? Según la aplicación me indica que estoy compartiendo ahora sí. Ah, ok, estaba en pausa, efectivamente. Bien, ok, gracias por la observación. Bien, entonces, como decíamos, eh, el sonido se mide en pascales, la intensidad, una de las características del sonido es la intensidad, y se mide en pascales, ¿no? El rango de variación de estas unidades oscila entre los 20 micropascales hasta los 20 pascales. Y bueno, la cantidad de unidades que existe en ese rango está involucrada alrededor de 1 millón de unidades, ¿no? En ese rango. Bien, tenemos otra persona que levantó la mano. Ya. Bien. Los sonidos que normalmente se escuchan están compuestos por multitud de ondas, ¿no? Es una composición de varias ondas de diferentes frecuencias y amplitudes. ¿Sí? La frecuencia de la onda de mayor amplitud es la que se llama frecuencia fundamental, ¿no? Mientras que las frecuencias que son múltiplos de la onda fundamental se denominan armónicos, ¿de acuerdo? Como podemos ver en la imagen, el sonido está compuesto de varias formas de ondas y una de ellas es la frecuencia fundamental. Y aquí podemos ver una forma de onda que compone un sonido, ¿sí? Y el sonido en sí como tal podemos observar, tiene una forma no sinusoidal, ¿sí? Podemos ver que es más o menos básicamente es cuadrada. Y sus componentes, como pueden observar, son varias ondas sinusoidales de diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. Entre ellas, la que tiene la amplitud mayor es la que se denomina frecuencia fundamental, o componente fundamental. Bien, la medida del sonido. Resulta incómodo utilizar, como ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Las unidades de presión pascales. Como habíamos visto, el rango de unidades está por alrededor de los 1 millón, por lo que se utiliza una medida relativa denominada decibelio, ¿de acuerdo? En esta escala de los decibelios, el 0 corresponde a los 20 micropascales, el nivel 0 corresponde a los 20 micropascales, o sea, al límite inferior de la escala audible, y el límite superior corresponde a los 120 decibelios, ¿no? A los 20 pascales. ¿Sí? Dentro de este rango, cada 20 decibelios corresponden a multiplicar por 10 el nivel de presión acústica. ¿Sí? Cada que subamos 20 decibelios en esta escala, estaríamos multiplicando por 10 el nivel de presión acústica. Esto lo podemos ver en el gráfico, ¿no? Tenemos ahí la comparación de la escala de micropascales con la escala de pascales y decibelios, ¿no? Al lado de este gráfico podemos ver lo que son una referencia ya en decibelios de algunos niveles audibles. Podemos ver, por ejemplo, que por encima del umbral de audición, a los 10 decibelios, encontramos lo que es la respiración de una persona, ¿no? La respiración tranquila. Y en el extremo
superior a los 120 decibelios encontramos lo que es el ruido que puede provocar el motor de un avión, ¿no? A los 120 decibelios. Por encima de esto ya el ruido provoca dolor, ¿no? En el oído. Eh, por ejemplo, a los 180 decibelios tenemos lo que es la explosión de un volcán, ¿no? O el despegue de un cohete, ¿no? Esos niveles audibles insoportables. Tipos de sonido. Existen diferentes tipos de sonidos, ¿no? Se pueden diferenciar por su amplitud o intensidad, frecuencia, por el contenido de armónicos y por la presencia de otras frecuencias, ¿no? La voz en sí de las personas oscila desde los 80 y 100 Hz, en lo que son los hombres, hasta los 8 kHz, ¿de acuerdo? Lo que son en mujeres oscila desde los 140 Hz hasta los 8 kHz, ¿de acuerdo? Y bueno, la música, que posee una gran variedad de características, de intensidad como de frecuencias, en la tabla podemos observar algunas frecuencias y niveles sonoros para algunos órganos musicales, ¿no? O instrumentos musicales. El ruido es un componente de cualquier sonido, o cualquier tipo de sonido, ruido, ¿no? Y se define como todo aquel sonido molesto o indeseado. Eso sería el ruido, ¿no? Por ejemplo, en la tabla podemos ver lo que es el ruido de tráfico vehicular, el nivel sonoro que corresponde y la frecuencia en la que encontramos este tipo de ruido, ¿no? El ruido de un transformador o de una impresora, ¿sí? Son sonidos, como está definido, como sonidos que son molestos o que son indeseables, ¿sí? Algunas propiedades del sonido es la atenuación, ¿de acuerdo? El sonido se atenúa gradualmente a razón de 6 decibelios cada vez que la distancia se duplica en fuentes sonoras puntuales, y en fuentes sonoras lineales se atenúa solo en 3 decibelios cada vez que duplicamos la distancia de la fuente, ¿sí? Entonces, según este criterio, es cuando nosotros queremos difundir sonido, o sea, queremos propagar sonido, sea de algún tipo en particular, es conveniente emplear una fuente lineal a una fuente puntual. ¿Por qué? Porque justamente las fuentes lineales tienen menos atenuación que las fuentes puntuales. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? De lo que son los niveles de atenuación para una fuente puntual, un altavoz independiente, y por otro lado una columna de altavoces, ¿no? Como pueden ver, el oyente que se encuentra al otro extremo de los altavoces recibe el mismo nivel de presión sonora proveniente de ambas fuentes, siendo que eh, a una distancia más corta, específicamente 1 metro, el nivel sonoro para la columna de altavoces es menor que para la fuente puntual, que sería el altavoz individual. Entonces, es conveniente usar fuentes lineales que fuentes puntuales, ¿sí? Por otro lado, hay que observar que existe mayor atenuación de sonidos de frecuencias más bajas, ¿no? En otras palabras, las frecuencias más bajas sufren mayor atenuación cuanto más distantes estamos de esta fuente, ¿de acuerdo? Y los sonidos de frecuencias más elevadas son perdón, los sonidos de frecuencias más elevadas son los que sufren más atenuación y las de frecuencias más bajas son las que sufren menos atenuación. Quiere decir que mientras más lejos estemos de la fuente sonora, las frecuencias más altas son las que más se van a atenuar, más se van a disipar o perder, digamos, ¿no? Por decirlo así. Eh, Algunas características del sonido, podemos mencionar lo que es la absorción y la reflexión del sonido, que tiene muchas características. Una de ellas algunas de ellas son la absorción y la reflexión, similares a las características de la luz, ¿no? De la propagación de la luz, ¿no? Cualquier elemento que se encuentre en el camino de una onda sonora producirá siempre dos efectos, ¿no? Opuestos. Absorber parte de la energía y, por otro lado, reflejar, ¿no? Parte de esta energía o el resto de esta energía, ¿no? El coeficiente de absorción está definido como la relación entre el sonido absorbido y el sonido incidente, ¿no? En la imagen podemos ver que
las superficies planas reflejan, mejor podríamos decir, lo que son los sonidos, y las superficies corrugadas son más absorbentes. Otra característica del sonido es la difracción, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es el tamaño de las ondas y, perdón, el tamaño de los objetos que las ondas atraviesan, ¿de acuerdo? Para que el sonido se refleje en un objeto, debe cumplirse una regla básica, ¿sí? Que el tamaño del objeto sea igual o mayor que la longitud de onda del sonido en cuestión, ¿de acuerdo? Si el objeto es en tamaño menor que la longitud de onda del sonido en cuestión, entonces fácilmente el sonido va a poder atravesar este objeto y va a poder propagarse sin atenuarse. Sin embargo, si el objeto tiene un tamaño mayor a lo que es la longitud de onda del sonido, va a producir lo que se denomina una sombra, ¿no? Del lado opuesto de la fuente sonora, produciendo una atenuación significativa, ¿no? Justamente del lado opuesto de la fuente sonora. Otra característica del sonido, eco y reverberación, ¿no? Es provocada por la reflexión del sonido contra el sonido que choca, ¿no? Contra diversos objetos, ¿sí? El eco y la reverberación. Esta característica es bastante importante, ¿no? Ya que esto nos va a poder definir, ¿no? Un buen nivel de sonoro en un ambiente determinado, tanto para lo que sea difusión de música o lo que sea eh, difusión de la palabra, ¿no? Y para ambos casos existen definiciones distintas del tiempo de reverberación y el eco, porque no siempre es bueno tener, por ejemplo, mucho eco cuando se habla. Por ejemplo, en las iglesias, las superficies de las iglesias, de las paredes, son muy lisas, por lo que producen mucho eco. Y ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces no se llega a entender muy bien lo que se habla, ¿no? Dentro de las iglesias, porque es muy difícil diseñar, ¿no? O tener un sistema de perifoneo que funcione adecuadamente en este tipo de ambientes, ¿no? Sin embargo, lo que es música, eh, el tiempo de reverberación que sea significativamente prolongado puede ayudar, ¿no? A lo que es la difusión de música, ya que ayuda, ¿no? A lo que es justamente este tipo de frecuencias, ¿no? Y es eso justamente que cuando ustedes también, poniendo de ejemplo el caso de una iglesia, al escuchar tocar un órgano, podemos distinguir bastante bien o se puede propagar bastante bien este sonido, ¿no? En todos los ambientes de una iglesia, ¿no? Sin embargo, lo que es difusión de palabra no es muy adecuado, ¿no? Muy apto para ello, ¿no? Aquí podemos ver en un pequeño gráfico este fenómeno, lo que son las reverberaciones, el tiempo de reverberación y eco, ¿no? Depende mucho de las superficies, ¿no? Sobre la cual se refleja las ondas sonoras. Tenemos lo que son sonido directo, las primeras reflexiones y las reflexiones tardías. Las reflexiones tardías son aquellas ondas que más choques y reflexiones han tenido en el ambiente, por lo cual son las que más tardan en llegar al oyente, ¿no? Entonces, el sonido directo es aquel que llega directamente, el sonido que le toma menos tiempo en llegar al oyente desde la fuente, ¿no? Y bueno, en sí lo que como instaladores tratamos de hacer al momento de instalar un sistema de polifoneo, llega al caso es justamente tratar de eliminar estas reflexiones tardías, de tal forma que el tiempo de reverberación sea lo más corto posible para el caso de la palabra y un cierto tiempo determinado para lo que es difusión de música, ¿no? Bien,
Una vez habiendo definido lo que es el sonido y habiendo mencionado algunas de sus características, vamos a hablar de lo que son las señales de audio. ¿Sí? Eh, las señales de audio en sí son señales electrónicas, ¿de acuerdo? Estas señales electrónicas que representan las señales de presión en el aire, en sí son, bueno, son convertidas a través de los micrófonos, ¿no? O transductores, son convertidas a través de unos transductores que nosotros lo conocemos comúnmente como micrófonos. Estos se encargan, ¿no? De convertir, ¿no? El nivel de presión sonora en señales o niveles de diferentes niveles de voltaje, ¿no? Ya en señales electrónicas, ¿no? Y ya son los equipos electrónicos que se encargan de manipular o, o tratar, procesar estas señales electrónicas para amplificar o ganar en lo que es potencia, de tal forma que pueda ser transportada esta señal a un punto lejano o un poco más distante de lo que es la fuente y puede ser nuevamente reproducido, transformado en señal sonora a través de los parlantes o altavoces y podemos percibir mejor este sonido o con un nivel de potencia mayor o nivel de intensidad mayor que el de la fuente, ¿no? Entonces, es justamente para esto que nos sirven los sistemas de polifoneo, ¿no? Para poder transportar o reproducir, ¿no? El sonido desde una fuente hasta otro punto, poder llevarlo a otro punto o poder amplificar o ganar en potencia el nivel de presión sonora del sonido de la fuente, ¿sí? Entonces, como el tratamiento pasa a través de diferentes elementos, básicamente en la imagen podemos ver lo que es un micrófono, un amplificador y un altavoz. El sonido puede sufrir diferentes alteraciones en cuanto a amplitud, en cuanto a frecuencia, dependiendo de la calidad de los equipos, ¿no? Básicamente, la señal de audio, las señales electrónicas, al igual que lo que eran las señales audibles, tienen unas características, ¿no? Los niveles de tensión, por ejemplo, como se puede ver en la gráfica, una onda básica, una forma de señal básica, tiene diferentes niveles de tensión. Eh, Como se puede ver, existe lo que es la amplitud, es el valor máximo, la relación entre el valor máximo y mínimo, se denomina amplitud. Tenemos también lo que es un valor pico, que es la relación entre el máximo y el nivel de referencia. Y tenemos también lo que es la potencia RMS, valor cuadrático medio, denominado RMS, que se calcula según la fórmula que tenemos en la imagen, 0.707 por el valor pico. Y bueno, diferentes cálculos que ustedes lo van a poder revisar con mayor detenimiento cuando tengan más tiempo. Lo que vamos a ver en esta presentación, en esta imagen, es la tabla que tenemos al lado izquierdo, la relación que vemos entre decibel voltio y voltios como tal, ¿sí? Es importante observar los valores negativos de esta tabla. Podemos ver que existen valores negativos para los decibeles voltio, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que correspondan a voltajes negativos, sino a voltajes que están por debajo de la unidad, ¿sí? Por debajo del 1 voltio, ¿sí? Según la fórmula que para el cálculo de decibelios, ¿sí? Eh, los números o valores que están por debajo de la unidad, o sea, que tienen eh, los números 0.316, como pudimos ver, 0.1, 0.031, tienen valores decimales, centesimales por debajo de la unidad, que no son menor a cero, que no son valores negativos, solo que están por debajo de la unidad, que se hablando de números pequeños, tienen valores en decibelios negativos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, la sensibilidad de un micrófono, ¿no? Vamos a ver este dato, podemos encontrar ese dato en decibelios o en voltios, ¿no? En estas dos unidades. En decibelios vamos a tener un valor negativo, ¿sí? Y en voltios vamos a tener un valor obviamente positivo, pero
que va a estar por debajo de la unidad, entre 1 y 0, ¿sí? Pero no significa que sea un valor negativo. Por ejemplo, podemos tener la sensibilidad de un micrófono que sea de menos 50 decibelios volt, ¿sí? Menos 50 decibelios, ¿sí? Quiere decir que ese micrófono responde, genera señales en el orden de las 3 milésimas de voltio, ¿sí? No es un valor negativo, no es un voltaje negativo, pero es un valor bastante pequeño. Hablamos de un micrófono con una sensibilidad bastante grande. ¿Por qué? Porque genera variaciones de tensión de niveles bastante bajos, ¿no? En este caso, el ejemplo que les pongo podría ser 0.03 voltios, que corresponden a menos 50 decibelios, ¿sí? Entonces, cuando veamos los parámetros, por ejemplo, de sensibilidad de un micrófono, vamos a encontrar que este dato en decibelios tiene valores negativos, pero en sí se refiere a unidades que son muy pequeñas. Niveles de potencia, ¿sí? Los niveles de potencia es un dato que se maneja mucho en sistemas de polifoneo, sobre todo en lo que son amplificadores, ¿no? Los amplificadores vienen con valores de potencia eficaz, potencia musical o potencia transitoria, potencia pico-pico, conocida como PMPO. La potencia eficaz es como conocida como RMS. Y la que debemos tomar en cuenta es la potencia eficaz, ¿no? Que generalmente conocemos como RMS. ¿No? Muchas veces algunos equipos, sobre todo los equipos chinos que se comercializan mucho, generalmente son referidos con la potencia PMPO para poder, que es un valor más grande, para poder atraer más al comprador, por decirlo así, ¿no? La distorsión es otra propiedad del sonido, de la señal de audio, perdón, es otra propiedad, ¿no? Que permite evaluar la capacidad que tienen algunos productos de sonido, ¿no? Para procesar, la capacidad de procesar la señal de audio sin alterar su timbre o contenido de armónicos, ¿no? Eso es la distorsión. Es una propiedad que está relacionada con lo que son los amplificadores, ¿sí? Y generalmente se da cuando se utiliza la máxima potencia o cuando se trabaja en potencias elevadas, cercanas al límite de potencia que nos puede entregar el equipo, ¿no? Ya que en sí eh, se trata de una distorsión de la señal de audio, esta distorsión, se trata de una distorsión de la señal de audio. Y bueno, se da cuando el equipo ya no puede entregar, por decirlo así, los valores picos de la señal misma y empieza a generar recortes, como se puede ver en la imagen. Empieza a generar recortes, ya no tiene capacidad para entregar la forma de onda completa y empieza a generar recortes, lo cual produce una distorsión en la señal de audio, ¿sí? Existe lo que es una definición de lo que es la relación de señal-ruido, ¿sí? Esta expresa en sí lo que es la relación de niveles entre la señal original y el ruido que le acompaña, la señal de audio original y el ruido que le acompaña. Está expresado en decibelios, ¿sí? También es un parámetro que definen a los componentes o elementos de un sistema de polifoneo. Tenemos también lo que es otro concepto, la gama dinámica, ¿no? Y también define lo que es la calidad de la señal de audio. En sí es una relación entre el valor máximo que puede entregar el equipo, nivel máximo de sonido, y el nivel mínimo. Esta diferencia en decibelios es la gama dinámica de un equipo. Otra propiedad importante de los equipos de señal de audio es la respuesta en frecuencia, ¿sí? Eh, Define mucho la calidad del equipo, ya que mientras más amplio sea este, el rango de frecuencias en la que trabaja el equipo, mejor calidad de audio, ¿no? Acá hay que mencionar que la mayoría de los equipos llegan fácilmente a perdón, lo que son los 20 kHz, o sea, el extremo superior de frecuencias. Sin embargo, es más difícil poder llegar
a el extremo inferior del espectro de frecuencias audible. Las frecuencias más bajas son las que son más complicadas de reproducir. Impedancia es un concepto que ya todos debemos conocer. Todos los componentes que manejan señales de audio tienen esta impedancia, que tiene básicamente tres componentes: una impedancia inductiva, capacitiva y una resistiva, que es importante tomar en cuenta al momento de hacer las interconexiones entre diferentes componentes y equipos, ¿no? Esos son los tipos de impedancia que tienen todos los equipos electrónicos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de lo que son los elementos que componen la instalación. Vamos a verlo rápidamente. El temario es bastante amplio. Vamos a verlo entonces rápidamente, ¿no? Los elementos que componen la instalación. Básicamente los elementos que componen una instalación son los micrófonos, los mezcladores, los amplificadores y los altavoces. Podríamos resumir esto a tres componentes básicos, ¿no? Micrófonos, amplificadores y altavoces, ¿sí? En la imagen podemos ver estos componentes en la parte superior en forma simbolizada, ¿no? Esquemática. Y en la parte inferior ya podemos ver cómo se ven físicamente estos elementos, ¿no? La fuente sonora, por ejemplo, vemos que es un instrumento musical, un violín, eh, cuyo sonido es transmitido a un micrófono. Ese micrófono se encarga de convertir, como habíamos mencionado, las presiones sonoras, los niveles de presión sonora provenientes de la fuente, las convierte en señales electrónicas de audio, ¿no? Y se las pasa a lo que es un preamplificador o mezclador. Este preamplificador o mezclador lo que hace es combinar diferentes fuentes sonoras, señales de audio, ¿no? Y se los va a pasar a un amplificador de potencia que lo que va a hacer es sumar potencia a la señal de audio original, le va a sumar potencia para que pueda ser transportada o reproducida por un elemento transductor, que son los parlantes, con mayor intensidad de presión o que se encuentra en un punto lejano de la fuente sonora, ¿sí? Y esto finalmente para que llegue a nuestro sistema auditivo, ¿no? Y podamos apreciar de mejor manera lo que es el sonido producido por la fuente sonora, ¿no? Eso es lo que básicamente hace un sistema de polifoneo, ¿no? Y sus componentes. Los micrófonos, ¿no? Como dijimos, el micrófono es un transductor electroacústico, ¿no? Que transforma ondas sonoras en señales eléctricas. Podemos ver básicamente cómo está compuesto un micrófono en la imagen, ¿sí? Existen diferentes tipos de micrófonos, ¿no? El que más se utiliza es el micrófono de tipo condensador, el que vemos en la imagen en la parte inferior. Sí, está compuesto por un capacitor, dos placas, ¿no? Una placa frontal, una placa posterior. Básicamente lo que es un capacitor cuyo valor, podríamos decir, ¿no? De capacitancia varía en función de las ondas sonoras que chocan contra las placas de este capacitor. Esto produce, ¿no? Variación en voltaje de salida del transductor, ¿de acuerdo? Para funcionar este micrófono necesita de un voltaje de alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, como se ve en la imagen, ¿sí? Este voltaje de alimentación es lo que se denomina voltaje, lo vamos a ver más adelante, es el voltaje, perdón, este voltaje de alimentación es el que se denomina voltaje de tipo fantasma, o por eso es que tenemos micrófonos fantasmas o salidas phantom, ¿no? Para micrófonos phantom, ¿sí? Bueno, los micrófonos tienen diferentes características, existe una gran variedad, ¿no? De tipos de micrófonos, y las características que los definen son la sensibilidad, la respuesta en frecuencia, la directividad, la impedancia de salida que tienen, el nivel de presión acústica máxima que pueden soportar, el nivel de ruido propio que generan estos micrófonos. O sea, sin haber ruido, producen igual una señal que se denomina nivel de ruido propio, sin haber sonido, ¿no? Mejor dicho, sin haber sonido, sin estar funcionando la fuente sonora, el micrófono va a producir un determinado ruido, ¿no? Es un
es un parámetro con el cual también se caracterizan los micrófonos. Existe una relación señal-ruido para los micrófonos, un rango dinámico, hablamos de lo que es, habíamos mencionado justamente este rango dinámico, la diferencia entre el valor máximo y mínimo que puede producir, respuesta impulsional, y bueno, son varios datos que no lo vamos a ver con detalle porque el tiempo es corto. Podemos ver aquí lo que es una clasificación de tipos de micrófonos según la directividad de estos, ¿no? Unidireccionales, bidireccionales, omnidireccionales. Tenemos también diferentes tipos de micrófonos según las características constructivas. Y bueno, acá podemos ver ya un micrófono en sí, lo que es ITC, un micrófono ITC, algunas características de este micrófono. Tenemos como por ejemplo el T621A, ¿no? Que dice que tiene construida internamente una campana, ¿sí? Que suena cuando nosotros queremos hablar, automáticamente produce el sonido de una campana, ¿no? O de un timbre para justamente llamar la atención de los oyentes. Este micrófono tiene esta propiedad, tiene una respuesta en frecuencia de 50 Hz a 12 kHz. La impedancia de salida es de 600 ohmios, tiene una sensibilidad de menos 63 decibelios, si ustedes recuerdan. Habíamos hablado de esta sensibilidad. Este valor negativo no significa que está referido a un voltaje negativo, sino que es un voltaje bastante pequeño que está por debajo de la unidad, ¿no? Entre 0 y 1, pero que es positivo, ¿no? Y menos 63 decibelios seguramente corresponde a un valor de los milivoltios, ¿no? O sea que tiene una muy buena sensibilidad este equipo. Las dimensiones están dadas en la ficha técnica, dice, ¿no? de 12 centímetros de alto o de ancho, o perdón, la base mide, ¿no? 12 centímetros por 15 centímetros y tiene un alto de 45 centímetros, es de tipo cuello de cisne, y el peso es de 1,3 kilogramos, ¿no? Es energizado por una batería de 9 voltios, ¿no? Bien, eh, este, esto en lo que son los micrófonos como primer componente, ¿no? De los elementos de, eh, de un sistema de perifoneo. Una propiedad o una característica de un fenómeno que se da en las instalaciones electroacústicas que tienen que ver con los micrófonos es el acoplamiento acústico, ¿no? Que es aquel acoplamiento, podríamos decir, o retroalimentación de la señal de audio producida por los altavoces que inciden en los micrófonos produciendo un ruido que se va a amplificar de forma continua y cíclica, ¿no? De forma continuada en los micrófonos, produciendo un ruido, ¿de acuerdo? Un ruido molesto, y obviamente esto se elimina orientando los altavoces eh, en dirección en la que no se encuentre los micrófonos, ¿de acuerdo? Es un aspecto a tomar en cuenta relacionado a los micrófonos. Los mezcladores, como habíamos indicado, o también llamadas mesas de mezcla, está conformado por un conjunto de amplificadores en donde lo que se hace es, en este sistema, en este equipo, es combinar diferentes entradas provenientes de diferentes fuentes sonoras, se las combina para obtener en una sola salida o más, ¿no? Según las necesidades del sistema, ¿no? De perifoneo, del lugar en donde se va a instalar el sistema de perifoneo. Es básicamente lo que hace un mezclador. Está compuesto por varios amplificadores, ¿no? Que suman diferentes señales y la entregan a una sola salida. ¿De acuerdo? Esa es la estructura básica de de un mezclador, como podemos ver, diferentes fuentes sonoras y más son las fuentes de entrada que las de salida, ¿no? Otro componente importante que habíamos mencionado es el amplificador. El amplificador es un elemento muy importante. Es un dispositivo, ¿no? Cuya función es magnificar la amplitud de las señales de audio, ¿no? Esto es lo que hace el amplificador. Magnifica las amplitudes de las señales de audio
¿Cómo hace esto? Entregando mayor energía o adicionando energía a la señal original. Eso es lo que hace un amplificador. Le adiciona energía a la señal original para poder entregar una señal magnificada en amplitud, ¿no? Una señal ya amplificada. Es lo que hace básicamente un amplificador. ¿Sí? Este es un esquema básico de un amplificador. Podemos ver que tiene diferentes fuentes de entrada, fuentes de audio. Maneja, amplifica, puede llegar a amplificar las amplitudes en diferentes frecuencias, ¿no? En bajas, medias y altas frecuencias. Existen diferentes tipos de amplificadores de clase A, clase B, AB, clase C y clase D, y otras clases más, ¿de acuerdo? Y los amplificadores de mayor rendimiento son los amplificadores de clase D. Es el esquema que podemos ver en la imagen. Son amplificadores que están compuestos por transistores FET, ¿sí? Y este tipo de amplificadores son los más eficientes, tienen una eficiencia que está por encima del 80-90%, mientras que los amplificadores de clase A, B y C son amplificadores de bajo rendimiento, de baja eficiencia, que están por debajo de, en caso de los amplificadores de clase A y B, por debajo del 40%, y amplificadores de clase C están por encima del 50% hasta el 60%. Son amplificadores que de repente podrían tener mayor fidelidad que los amplificadores de clase D, pero que son más costosos por justamente el tipo de el nivel de rendimiento que tienen, ¿de acuerdo? Disipan mucha energía, por lo cual necesitan componentes que de repente son más costosos, más grandes para poder reproducir un nivel mismos de nivel sonoro, ¿no? A la salida que un amplificador de clase D. Entonces, actualmente los amplificadores generalmente son en su mayoría de clase D, ¿no? Y la salida de potencia tiene el esquema que se ve en la imagen, ¿no? Bien, básicamente este es el funcionamiento de un amplificador de clase D, ¿no? Con transistores FET, MOSFET, ¿sí? Funcionan estos como interruptores, ¿sí? Cortando y abriendo el circuito de salida de potencia hacia la carga, que serían los parlantes, con lo que básicamente el voltaje que se tiene de salida de audio de este tipo de amplificadores es básicamente es cuadrado, aunque como la carga es inductiva, porque los parlantes básicamente están conformados por bobinas inductivas, cargas inductivas, la corriente obviamente no es cuadrada, sino es sinusoidal, ¿sí? Una característica de los amplificadores es la potencia cedida, la distorsión, eh, los niveles de ruido que maneja, y todos estos parámetros se resumen en lo que es la distorsión armónica total, o THD, que es la sumatoria de todas las armónicas componentes del sonido y dividida entre la potencia de la frecuencia fundamental. Ese es el THD, el Total Harmonic Distortion o distorsión armónica total. Es un parámetro muy importante de los amplificadores que, como habíamos visto anteriormente, eh, es mayor cuanto más se deforma la señal de audio de salida en los niveles de potencia máximos que el equipo puede entregar, ¿sí? Bueno, otra característica de los amplificadores es que si maneja líneas balanceadas y no balanceadas, esto más que todo sirve para eliminar el ruido que se suma a los conductores que se encargan de llevar la señal desde el amplificador hacia perdón, desde la fuente sonora hacia el amplificador mismo, ¿sí? Como también podría ser de la salida del amplificador hacia los altavoces. Como ustedes sabrán, otro de los componentes que se encuentra en medio de lo que son entre la fuente y el amplificador o el dispositivo altavoz, los medios de transmisión son cables, básicamente son líneas de cobre o aleación de cobre. Y hacer líneas de cobre
aleaciones de cobre, cables básicamente, conductores. Estos funcionan como antenas, ¿no? Y se inducen ruidos en estas líneas, por lo cual hay un método que son las líneas balanceadas, ¿no? Que consiste en combinar dos señales invertidas más una referencia para transportar la señal, de tal forma que al sumar estas dos señales en el destino, ¿sí? Al sumarlas, la señal original se va a mantener y el ruido se va a cancelar, ¿no? Otra característica de los amplificadores es el sistema de combinación con centrales telefónicas. Y en ITC tenemos amplificadores que manejan este tipo de, o tienen este tipo de entrada para poder conectar con centrales telefónicas y poder usar, por decir, el auricular de un teléfono como fuente de audio, ¿no? Para transmitir a través del sistema de perifoneo. No sé si logran escucharme, tenemos un poco de ruido acá en la oficina. Están justamente haciendo instalación en la oficina. Bueno, están taladrando, ¿no? Están haciendo ruido en nuestra oficina. No nos permite escuchar, ¿no? Lo que estamos hablando. Bien, bien, vamos a continuar. Acá tenemos un amplificador ITC, el modelo T60BU, ¿sí? Es un amplificador mezclador. Este equipo es un amplificador mezclador, ¿sí? Este amplificador tiene las siguientes especificaciones, las que podemos ver en pantalla, ¿no? La potencia de salida es 60 watts, ¿sí? Y los voltajes de salida para los altavoces se manejan en 70 voltios, 100 voltios, y también tiene salida de 416 ohmios, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre este tipo de salidas? Dice, ¿no? Dice la salida para altavoces, speaker outputs, 70V, 100V, y dice 4 a 16 ohms. ¿Ustedes logran ver? ¿No? Speaker outputs, tenemos esos valores, 70V, 70 voltios, 100V, 100 voltios, y 4, 16 ohms, de 4 a 16 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Este amplificador puede manejar, tiene tres salidas básicamente, ¿no? La salida de 70 y 100 voltios es básicamente para perifoneo, o sea, para transportar la señal de audio a lugares bastante lejanos, podemos decir así, lejanos al de la fuente, ¿sí? Eso quiere decir que el altavoz o el elemento que va a reproducir ese sonido, el altavoz, se encuentra a varios metros distante de la fuente de sonido, del amplificador y del amplificador, por lo que lo más conveniente es llevar estos niveles de señal de audio electrónicos en un voltaje relativamente elevado, ¿sí? Este voltaje, estos niveles de voltaje relativamente elevados son estos 70 voltios y 100 voltios, con la finalidad de que exista el impacto de la atenuación en las líneas de transmisión, en el cableado, sea el menor posible, ¿no? Como ustedes sabrán, es la misma técnica que se utiliza para transportar energía eléctrica desde las centrales generadoras hacia los centros de consumo de electricidad, hacia las ciudades, ¿no? Como ustedes pueden saber, muchas veces la central generadora se encuentra en un lugar alejado del
de las ciudades, de los consumidores, por lo que para su transporte lo que se hace es elevar la tensión, ¿no? Se eleva el voltaje a un nivel bastante elevado para que pueda ser transmitido, transportado, ¿no? hasta el lugar donde se va a consumir, y en ese punto, en estos lugares es donde se reduce, ¿no?, la tensión ¿no?, en las subestaciones reductoras para poder ser distribuido ya para el consumo, ¿no?, para de las personas, ¿no? Entonces, es lo mismo, sucede lo mismo que en el caso de los amplificadores, solo que el voltaje, como las distancias son menores, los voltajes también son menores, ¿no? Obviamente, pero no conviene manejar o llevar corrientes altas, ¿no?, por distancias largas. Entonces manejamos 70 voltios, 100 voltios para transportar la señal, ¿no?, para lo que es perifoneo, donde la fuente obviamente de audio del amplificador se encuentra alejado de los altavoces, ¿sí? Sin embargo, también cuenta el amplificador con señales o una salida de 416 ohmios, esto es de voltaje bajo y alta corriente, para directamente amplificar, ¿no?, el sonido o la señal de audio proveniente de la fuente en un lugar que no es lejano, ¿no?, al de la fuente, simplemente para sumarle potencia, ¿no?, o mayor nivel de presión sonora, ¿no? Por ejemplo, en hospitales, en empresas, no sé, en edificios, bancos, no sé, hoteles, sobre todo, el mejor ejemplo son los hospitales, ¿no? Un hospital es un edificio bastante grande que tiene pasillos, que tiene diferentes ambientes en diferentes pisos. Las distancias son considerables, por lo cual se emplean justamente este tipo de salidas del amplificador 70 voltios, 100 voltios para transportar la señal de audio electrónica, ¿sí? Pero ponemos otro ejemplo, en el caso de un automóvil, los altavoces de un vehículo se encuentran ubicados a pocos metros de la fuente de audio, que podemos decir que es el radio del automóvil, por lo que estos trabajan directamente con de 4 a 16 ohms. Un ejemplo, ¿no? En un concierto, por decir, o en el caso de una pequeña, no sé, presentación musical, en donde los altavoces también no se encuentran alejados de la fuente, también utilizamos la salida de 416 ohmios. Podemos hablar en este caso de un escenario en un pequeño restaurante donde deseamos amplificar el sonido de una música o de no sé, de un instrumento musical. Utilizamos 416 ohmios para simplemente elevar la potencia, ¿no?, o el nivel de presión sonora de la fuente de audio, ¿no? Entonces, el amplificador tiene también este tipo de salidas, ¿no? 416 ohms. Y bueno, tenemos también otros parámetros, como son las sensibilidad de impedancia de entrada para los micrófonos. Tenemos también sensibilidad e impedancia de salida del amplificador hacia los parlantes, ¿no? Y bueno, el rango de frecuencias en el que trabaja el amplificador, en este caso, de 50 a 16 kHz. Puede reproducir, manejar señales que van entre los 50 hasta los 16 kHz, ¿no? Ahí tenemos lo que es la señal o la relación de señal-ruido, que habíamos hablado al principio. El THD también está especificado, el Total Harmonic Distortion, ¿no?, que es la distorsión armónica total, ¿no? Dice menos del 0.5%, ¿no?, a 1 kHz, a un tercio de la potencia máxima, lo que nos dice, ¿no?, de la potencia máxima que nos puede entregar el amplificador. Dice que esta distorsión es menor al 0.5%, ¿no? En un sonido de 1 kHz, utilizamos una señal de 1 kHz a una potencia de un tercio de su valor nominal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor nominal? Dice 60 watts, ¿sí? Entonces, son valores que nos da el fabricante, la ficha técnica del amplificador. Tenemos también más información,
¿no? ¿Qué manejo? Por ejemplo, ¿qué formatos de audio maneja? Dice, ¿no? MP3, reproduce MP3, soporta un pendrive, dice, máximo de 8 gigas, ¿no? La alimentación fantasma para los micrófonos, dice, más 48 voltios con LED indicador, o sea, nos indica cuando tenemos alimentación fantasma, ¿sí? Eh, para sobre todo los micrófonos de tipo condensador, que requieren alimentación fantasma. Tenemos el tipo de fuente de energía que necesita, el consumo total de entrada, el peso, dimensiones y el tipo de acabado el case, ¿no? Del amplificador. Este es el panel frontal de este amplificador. Ahí podemos ver, eh, por ejemplo, el ajuste de volumen, los bajos, el ajuste para el nivel de audio para entradas auxiliares, niveles de audio para los micrófonos, el conector de micrófono, el conector USB, ¿no? Y la separación de frecuencias, ahí tenemos el treble, que nos sirve para separar frecuencias bajas y altas para las diferentes salidas de este amplificador, de tal forma que podamos tener un sonido más realista, por decirlo así, más real. Aquí tenemos una vista del panel posterior del amplificador. Vemos justamente que tiene lo que habíamos hablado inicialmente, también cuando habíamos visto unas características de los amplificadores y micrófonos, tiene entrada balanceada para micrófonos, para los micrófonos 2 y 3, pueden ver que tiene entrada balanceada, tiene 3 líneas, ¿no? Tiene una referencia y 2 líneas para enviar las señales y poder hacer la cancelación de ruido, ¿no? Una vez que se suman internamente las señales dentro del equipo, son líneas balanceadas, ¿sí? Y también existe de tipo, estas entradas son de tipo XLR, perdón, y por abajo tenemos entradas tipo jack, ¿no? En este caso también son balanceadas, ¿de acuerdo? Y bueno, se puede controlar la ganancia de en las señales de entrada para los micrófonos, ¿sí? Y también tenemos aquí, podemos habilitar lo que es la alimentación fantasma, ¿no? El Phantom Power para los micrófonos 2 y 3. También tenemos la opción aquí para habilitar la alimentación fantasma, si así lo requiere el micrófono, ¿no? Bien, tenemos también las salidas, entradas auxiliares. Aquí están, tenemos entradas auxiliares, ¿no? Provenientes de repente de algún otro tipo de dispositivo. Tenemos líneas de salida de tipo auxiliar también, para de repente que vaya a otro amplificador o otro dispositivo. Y en sí, aquí tendríamos las salidas hacia los altavoces. Y tenemos las salidas de los altavoces. Como decíamos, 70 voltios, 100 voltios y también 4 a 16 ohms, ¿no? Y 3 comunes, ¿no? Los comunes y aquí los diferentes tipos de salida, ¿sí? 70 a 100 voltios para distancias alejadas. Obviamente, para ese caso también los altavoces tienen que trabajar, tienen que tener un transformador que maneje esos voltajes, ya que en sí los altavoces únicamente vienen con impedancias de 4 a 16 ohms. Y una vez puede ser un poco más o un poco menos, por ejemplo, 2 ohms para casos de bajos de vehículos, o puede ser 32 ohms también en algunos casos, para otro tipo de altavoces o aplicaciones, pero generalmente de 4 a 16 ohms, ¿no? De salida para altavoces que no se encuentran muy distantes del amplificador, ¿sí? Entonces, esas dos salidas de 70 a 100 voltios son de alto voltaje, baja corriente, y la de 416 ohms son de bajo voltaje y bastante corriente, ¿de acuerdo? Por eso hay que mencionar, es muy importante esto, porque al momento de hacer la instalación hay que saber dónde conectar los altavoces, ¿no? Y bueno, la entrada de alimentación del amplificador de 220, el fusible de protección.
Acá tenemos una entrada de MC Input, es un filtro para mejorar la relación, para mejorar el nivel de ruido, de bajarlo más, ¿no? Del amplificador, es un accesorio. Y bueno, básicamente eso es lo que podemos ver en este amplificador de ITC, el, habíamos dicho, T60B1, ¿no? Bien, habiendo visto lo que enseña micrófonos y amplificadores, podemos ver lo que es un poco los elementos finales, ¿no? del sistema de perifoneo, los altavoces. También los altavoces son transductores que se encargan de convertir, ¿no? las señales eléctricas en energía acústica, en señales de eh, presión sonora, niveles de presión sonora, ¿no? Básicamente está compuesto, como vemos en la imagen, por un imán que mueve en su interior una bobina por la cual pasan, ¿no? las señales eléctricas, y en función de estas señales eléctricas es que esta bobina se mueve dentro del imán, produciendo un movimiento también en el cono al cual se encuentra mecánicamente conectado esta bobina, anclado a esta bobina, ¿no? Esta bobina es la que se encarga de generar el movimiento y transmitirlo hacia este cono que vemos en la imagen, y es el cono el que genera variaciones de presión en el aire, ¿no? Sería lo que es el sonido, ¿de acuerdo? Así es como funciona un altavoz, es un transductor, ¿no? que convierte las señales electrónicas, las convierte en señales de presión en el aire, que sería sonido, ¿sí? Eso es lo que hace un altavoz, convertir señal electrónica en sonido. ¿De acuerdo? Igualmente al igual que los micrófonos, los altavoces tienen diferentes características, ¿no? Tienen una respuesta en frecuencia, tienen impedancia, tienen una potencia admitida, una sensibilidad, rendimiento, distorsión, direccionalidad, ¿no? Entonces, igual, diferentes características constructivas, ¿no? Y dentro de esto, dependiendo de las características constructivas, vamos a encontrar básicamente tres altavoces que se manejan en diferentes rangos de frecuencias, ¿no? Como ustedes ya deben conocer, los altavoces de agudos, que son los tweeter, los altavoces de medios, que son los squawker, o simplemente medios, y los woofer o subwoofer, que son los que producen frecuencias más bajas, ¿no? o altavoces de graves. ¿Sí? De estos, obviamente, los que son más caros, porque justamente los materiales de construcción son más complejos y más abundantes, son los woofer y subwoofer, ¿no? Entonces, como decía, les había dicho inicialmente, al revisar el rango de frecuencias de un equipo de audio, las frecuencias más bajas son las que son más complejas de reproducir, ¿de acuerdo? Las más complejas de reproducir, ¿sí? Entonces, por esta razón es que también los altavoces que reproducen los sonidos de estas frecuencias bajas también son los más complicados de construir, y sus materiales también son más costosos, por lo que son más caros, ¿no? Los sistemas de audio que reproducen frecuencias más bajas son los sistemas de audio más caros, ¿no? Más costosos. Bueno, los rangos de frecuencia en los que operan está clasificado como se ve al lado derecho de la imagen, ¿no? En ese tabulado. Los tweeter, por ejemplo, los altos, se producen frecuencias de entre 4 kHz a 20 kHz. Los medios, los mid-range, se producen de frecuencias desde los 400 Hz a 5 kHz. Y los mid-bands también, que están entre lo que son los medios y bajos, frecuencias de 20 Hz a 3 kHz. Ya los bajos, los woofer, son los más costosos, los parlantes más costosos, más difíciles de construir, los que oscilan entre 30 Hz, se producen frecuencias de 30 Hz a 2 kHz, y por debajo de estos, que son los subwoofer, que se producen frecuencias todavía más bajas, ya 20 Hz, que estamos hablando del límite inferior audible, ¿no? Del oído humano, en 20 Hz a 1 kHz,
Estos son los subwoofers, son los equipos, voy a decir, los más caros todavía, ¿no? Más difíciles de construir. Y obviamente es muy difícil poder reproducir, ¿no? Frecuencias que oscilen los 20 Hz, 25 Hz. Es muy difícil reproducir esas frecuencias, ¿sí? La mayoría de los equipos de audio, los sistemas de audio, la mayoría tienen el límite inferior, ¿no? De frecuencias oscilando entre los 35 Hz a 40 Hz. Es el límite más bajo que podemos encontrar comúnmente en nuestro medio, ¿de acuerdo? Los buffers, los mejores que podríamos encontrar están en ese rango de frecuencias, entre los 35 Hz y 40 Hz. Los mejores equipos que ustedes pueden encontrar oscilan, están con ese, los bajos, produciendo frecuencias en ese límite inferior, 35 a 40 Hz. Encontrar un equipo que reproduzca 38 Hz es un poco difícil y obviamente costoso. ¿De acuerdo? Sí, no, enseguida les voy a pasar la diapositiva, no se preocupen. Al concluir les voy a subir la diapositiva para que ustedes la puedan descargar. No se preocupen de eso. ¿Sí? Entonces, encontrar un equipo que pueda reproducir 25 Hz, prácticamente creo que es mucho más difícil, mucho más complicado. Y aquí hay que mencionar algo bueno, es importante. El nivel de presión sonora, ¿ya? Que creo que está abreviado como SLP en inglés, ¿sí? O LP, si no recuerdo. El nivel de presión sonora, que es un dato que muchos manejan cuando se venden equipos, el SLP, que se mide en decibelios. Nos dicen, por ejemplo, 113 decibelios, o incluso 120 o 130 decibelios, el nivel de presión sonora para sistemas de amplificación, como un dato de referencia, es aparentemente bueno. Sin embargo, puede ser que esté relacionado con el nivel de presión sonora, sí, que nos entrega el equipo, pero no nos dice cuál es el rango de frecuencias o la frecuencia más baja que puede reproducir el equipo, ¿sí? El que el equipo tenga un alto nivel de presión sonora de salida no quiere decir que pueda reproducir frecuencias que están, por decirles, por debajo de los 40 Hz, ¿sí? Entonces, al momento de comprar un equipo, adquirir un equipo es muy importante saber, ¿no? Justamente en qué rangos de frecuencias se manejan, ¿sí? Y bueno, por las características constructivas que les mencionaba, existen también otro tipo de altavoces, los de bobina móvil, condensador, piezoeléctrica, como ustedes pueden ver, y los multifrecuencia, los denominados de 3, 2, 4 vías, ¿no? Que son similares a los que vemos en la imagen. Este altavoz, por ejemplo, es un altavoz de 3 vías, que básicamente son 3 parlantes, 3 altavoces construidos en una misma canasta, ¿no? en un mismo soporte, ¿no? Son 3 altavoces de diferentes tamaños que van a reproducir sonidos en diferentes frecuencias, ¿de acuerdo? En ITC tenemos diferentes tipos de altavoces, ¿sí? Acá tenemos por ejemplo, un ejemplo, el T105S. Es un altavoz que sí tiene buena reproducción de bajos. Aquí tenemos algunos parámetros de este altavoz. Trabaja con 100 y 70 voltios, ¿sí? Sirve para perifoneo, es para perifoneo, trabaja con 100 y 70 voltios. Nos indica la ficha técnica las potencias que puede manejar en ambos voltajes, ¿sí? También nos indica las impedancias que tiene para 70 a 100 voltios. Nos indica el nivel de presión sonora, el SPL, ¿sí? 94 decibelios tienen el nivel de presión sonora, eso es el SPL. Está referido a un valor, a una potencia de 1 watt y a 1 metro de distancia. Es la medición que se ha realizado a 1 metro de distancia y con una potencia, una señal de potencia de 1 watt, ¿sí? En el altavoz, es que se ha medido ese valor de 94 decibelios, ¿sí? Un valor máximo de SPL dice también a 1 metro de distancia, a la potencia máxima que maneja este altavoz es de 104 decibelios. La respuesta en frecuencia es de 110 Hz a 18 kHz, ¿sí? De 110 Hz a 18 kHz. O sea, no reproducen, perdón, ahí me equivoqué, no reproduce frecuencias muy bajas, ¿no?
Entonces, es más que todo para reproducir voz, podríamos decirlo así, señales de voz y música no tan buena porque no reproduce frecuencias bajas, ¿no? Y bueno, hay algunos otros datos específicos de características constructivas del equipo, ¿no? El material con el cual está fabricado, el tamaño del altavoz como sí, del driver, 5 pulgadas de diámetro, las dimensiones en sí, ¿no? Del altavoz dice 200 milímetros por 70, el peso y cómo nosotros lo fijamos en el lugar donde queremos instalarlo, dice, ¿no? Fixed by screw, dice, ¿no? O sea, por tornillos, lo fijamos con tornillos en el techo, ¿sí? Este es un parlante, un altavoz que se instala en el techo, justamente lo que dice arriba, Surface Mount Ceiling Speaker, dice, ¿no? O sea, para instalar en superficie de techo, ¿no? Aquí tenemos otro altavoz, el T208S. Igual tenemos los datos de niveles de potencia que maneja en diferentes voltajes, impedancias, niveles de presión y nivel de presión máximo. Vemos que este altavoz tiene una mejor respuesta en frecuencia, en lo que es frecuencias bajas, maneja de 60 a 2 kHz, ¿no? Este altavoz, por ejemplo, podría servir un poquito mejor para reproducir música, ¿no? Ambiental, por decirlo así, ya que reproduce eh, sonidos de frecuencias más bajas, ¿no? Pero no reproduce sonidos de frecuencias altas, muy altas, por lo que obviamente habría que combinarlo con otro tipo de altavoz que reproduzca esas frecuencias altas, ¿no? Igualmente tenemos datos de las dimensiones, características constructivas y cómo nosotros lo vamos a montar en el lugar que vayamos a instalarlo, ¿no? Igual es para techo, ¿no? Ceiling woofer, bajo para subwoofer, ¿no? Para bajo para techo, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de altavoz de ITC, el T775HW. Este altavoz es de dos vías, como ustedes pueden ver, es un altavoz, está combinado, está construido con dos parlantes, uno de 5 pulgadas, como dice en la tabla, acá abajo dice Speaker Driver, nos dice que está compuesto por un parlante de 5 pulgadas de diámetro y un parlante de 1.5 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de parlante? Que el de 5 pulgadas me va a reproducir, me va a ayudar a reproducir frecuencias más bajas y el de 1.5 pulgadas nos va a ayudar a producir frecuencias más altas, ¿no? Entonces, este parlante, este altavoz, tiene una respuesta en frecuencia que está comprendida entre los 100 Hz a 18 kHz, ¿no? A diferencia del anterior, que era 60 a 2 kHz, y el anterior de 110 a 18, ¿no? Este puede llegar un poquito más bajo en frecuencia, de 100 a 18 kHz, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo conectamos los altavoces? Habíamos hablado de conexiones de 4 a 16 ohms, habíamos hablado de 70 y 100 voltios, ¿no? Ahí podemos ver cómo son las conexiones. ¿Sí? Si el altavoz únicamente acepta de 4 a 16 ohmios y no se encuentra muy distante de la fuente, conectamos a la salida de 4 ohmios. Si los altavoces se encuentran alejados, ¿sí? Debemos conectar muchos de ellos. Tenemos que utilizar la fórmula de aquí abajo para conectarlos en paralelo y poder calcular la impedancia que estos tienen, y debe estar comprendido en esta pequeña tabla que tiene la ficha técnica del amplificador, ¿sí? No debe ser menos de lo que se indica para estos datos, ¿sí? Esos datos de la ficha técnica, ¿no? Para el amplificador T4060MP, ¿sí? Como podemos ver acá, el primer dato, el amplificador T4060MP, para conectar a la salida de 70 voltios, nos dice que la impedancia no debe ser menor de 81 ohmios, ¿de acuerdo? La impedancia total no debe ser menor de 81 ohmios, ¿sí? Si la impedancia total de los altavoces conectados en paralelos o en serie es menor de 81 ohmios, vamos a sobrecargar esta salida, ¿sí? Le vamos a estar exigiendo más de 60 watts a esta salida, ¿no? De este amplificador, ¿sí? Este amplificador nos dice, este 4060MP nos dice que tiene 4 zonas
y cada zona es de 60, perdón, es de 60 watts, ¿sí? Si no estoy mal, es así, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta este valor de la impedancia, no debe ser menor de 81 ohmios, ¿no? Conectándolos en paralelo usamos esta fórmula y en serie usamos esta otra fórmula de suma de resistencias o de impedancias para no sobrecargar la salida, ¿no? Lo mismo para la salida de 100 voltios, ¿de acuerdo? En este caso no debemos tener una impedancia menor de 167 ohmios para el amplificador E4060MP para no sobrecargar justamente esta salida, ¿sí? Y no dañarla o no quemarla, aunque existe protección de parte del amplificador, pero si sobrepasamos ese valor, obviamente vamos a tener cortes en el audio porque va a cortar la salida del amplificador para cuidar el equipo, y si esto se hace con mucha frecuencia, entonces puede llegar a dañarse, ¿sí? Así es como se hace el conexionado de los altavoces, ¿sí? Eh, Al lado izquierdo podemos ver el conexionado de altavoces que no utilizan transformador, o perdón, no usan la salida de alta potencia o alto voltaje, o perdón, donde el amplificador no usa un transformador de salida, ¿sí? Esto es para la salida de 70 a 100 voltios. Sin embargo, el altavoz, como les había indicado anteriormente, los altavoces siempre están entre los 4 y 16 ohmios para perifoneo, y para poder conectarse a 70 a 100 voltios necesitan de un transformador. Entonces, cuando ustedes van a poder ver en los altavoces que vendemos de IPC, estos siempre vienen con un transformadorcito, ¿no? Para poder reducir el voltaje, ¿no? Que llega de 70 a 100, para poder reducir el voltaje y pueda manejarse, elevarse la corriente y pueda funcionar de forma adecuada el altavoz, ¿no? En sí, el altavoz es de 4,16 ohmios, pero como el voltaje es elevado y la corriente es baja, se necesita un transformador para reducir ese voltaje y aumentar la corriente, ya que alimenta el altavoz, ¿sí? Este es el conexionado, este es el caso del transformador o conexión directa, pero los altavoces con transformador, y aquí tenemos un amplificador con transformador y altavoces también con transformadores, ¿sí? Bueno, los amplificadores que nosotros vendemos ya tienen salida de 70 a 100 voltios. En algún caso se va a tener, ustedes manejen otra marca, posiblemente encuentren que no tienen salida de 70 a 100 voltios, necesitan instalar un transformador elevador para poder minimizar las pérdidas en las líneas de transmisión, ¿no? La atenuación. Bien, esto en cuanto ya habíamos visto los componentes de la instalación, habíamos visto los micrófonos, mezcladores, amplificadores y altavoces, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a ver rápidamente lo que son las instalaciones electroacústicas. Ya nos hemos pasado de hora, lo vamos a ver rápidamente. Existen locales cerrados, ¿no? Y locales abiertos. ¿Sí? En locales cerrados es donde generalmente nosotros vamos a trabajar. Un local cerrado es un ambiente que no interactúa con otros agentes físicos situados fuera de él, ¿no? Por lo tanto, no está conectado casualmente ni relacionado con nada externo a él. En otras palabras, en un local cerrado no deberíamos tener ruido, influencia del ruido externo, debería estar aislado del ruido externo. Y bueno, si el caso no fuera ese, se debe la forma, ¿no? De aislar el ruido externo de lo que es el ambiente donde se va a hacer la instalación, ¿no? Algunas características de los ambientes cerrados, características acústicas, ¿no? Justamente hablamos al principio de esto, de algunas características del sonido, los sonidos directos y sonidos indirectos, ¿no? Y los sonidos indirectos son aquellos sonidos que se reflejan en las paredes, en el piso, en el techo y que demoran un tiempo mayor, digamos, ¿no? En llegar de la fuente al oyente, ¿no? Que es el sonido directo, ¿no? Y también tenemos lo que es la difusión del sonido, ¿no? Bien, aquí tenemos en la tabla algunas características de las salas.
de cómo es el comportamiento del sonido directo y del sonido indirecto. Ustedes lo pueden revisar con más detenimiento. Después, el tiempo de reverberación que habíamos hablado en un comienzo, ¿no? Es el intervalo de tiempo durante el cual el sonido en cada uno de los puntos de un local llega a un nivel de 60 decibelios inferior al que se tenía en el momento en que la fuente ha cesado de emitir. O sea, hablamos de un tiempo en que el sonido se atenúa en 60 decibelios y se calcula con la fórmula que vemos en la imagen, ¿verdad? Donde T es el tiempo de reverberación, B es el volumen total del local en metros cúbicos, S es la superficie de cada pared del local y A es el coeficiente de absorción de los diversos materiales. Esta fórmula nos va a permitir calcular el tiempo de reverberación de los ambientes, de los lugares, de los locales cerrados, y en función a esta fórmula es que vamos a poder determinar justamente si es necesario mejorar algunas características del local para mejorar también el ruido, ¿no? O, perdón, la propagación del sonido, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante, a ver, el tiempo de reverberación dice no varía cualquiera que sea la posición de la fuente de sonido, ¿no? Son algunas características, ¿no? de este parámetro, el tiempo de reverberación. No varía cualquiera sea la posición del oyente. En igualdad de volumen queda muy poco afectado por la forma de la sala. Si es excesivo, provoca una pérdida de inteligibilidad que es prácticamente constante. Para la palabra, este tiempo de reverberación debe ser inferior a un segundo cuando se habla, ¿no? Para reproducir música, ese tiempo de reverberación debe ser aproximadamente de 2 segundos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para instalaciones electroacústicas en lugares cerrados. Y bueno, en lugares abiertos ya es otro tipo de instalaciones, ¿no? Es otro tipo de instalaciones ya de mayor potencia y bueno, no es lo que en realidad nos corresponde ver. Nosotros más nos enfocamos a sistemas de perifoneo que son en lugares cerrados, ¿no? De todas formas, hay que mencionar, vamos a mencionar lo siguiente para los recintos abiertos. La potencia de los altavoces no es lo que más importa. Justamente ahí es donde anteriormente mencionaba los niveles de SLP, niveles de presión sonora, son muy importantes para estos equipos, ¿no? Y como ustedes pueden ver en esta imagen, los equipos están colocados como una fuente lineal, ¿no? Una fuente lineal de sonido, ¿no? Están apilados unos sobre otros, de tal forma que esta fuente sonora es lineal, no es puntual, ¿no? Y como habíamos indicado, las fuentes sonoras lineales, cuando el sonido proviene de una fuente sonora lineal, se atenúa menos que una fuente sonora, un sonido que proviene de una fuente sonora puntual, ¿no? Entonces es muy importante en estos locales abiertos, recintos abiertos, usar esta técnica, ¿no? De generar sonido a través de fuentes lineales para tener la menor atenuación posible del sonido, ¿no? De los niveles de presión sonora, ¿no? En estos casos, dice, la reflexión es poco importante porque obviamente es una fuente abierta, no hay muchos obstáculos, digamos, reflectantes, ¿no? Y bueno, dice, lo que más se toma en cuenta es la influencia de factores meteorológicos, ¿sí? Bueno, como el sonido es variación de presión en el aire, pues el viento influye en lo que es la propagación del sonido en recintos abiertos, ¿sí? Hay una influencia del viento en lo que es la propagación del sonido en recintos abiertos. Bueno, pero no es el tema que nos corresponde ver. Ahora vamos a revisar lo que son las configuraciones de las instalaciones. Existen básicamente tres tipos básicos de configuración: amplificación y control centralizado, como podemos ver en la imagen, amplificación y control centralizado, en donde la fuente sonora y el amplificador se encuentran en un mismo punto. Acá podemos ver amplificación centralizada y control distribuido. ¿Sí? La fuente sonora y el amplificador se encuentran en un determinado punto, pero los niveles de potencia y ganancia, no sé, los niveles de sonido, de volumen, se controlan de forma
distribuida en los diferentes puntos o zonas donde se encuentran instalados los altavoces, ¿sí? Por otro lado, tenemos instalaciones modulares con amplificación y control distribuido, ¿sí? Tenemos algunos equipos, la fuente sonora en un determinado punto y la amplificación y control de potencia de salida a los altavoces se realizan en las diferentes zonas, ¿de acuerdo? Entonces, los amplificadores de ITC pueden trabajar en esas diferentes configuraciones, pueden trabajar con eh, con amplificación y control centralizado, así como también distribuido, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que este amplificador tiene salidas, este es el modelo T60DU que habíamos visto inicialmente también, las salidas auxiliares que habíamos mencionado, ¿sí? Acá tenemos las salidas auxiliares, pueden conectarse, ¿no?, a otros amplificadores para tener, para justamente tener lo que es el control distribuido, y estos amplificadores ya van a llevar la señal a otros altavoces, ¿no? Pueden estar ubicados en una zona más alejada de lo que se encuentra este amplificador, ¿no? Entonces, y aquí podemos controlar lo que es, eh, aquí podemos controlar con este amplificador, el T6350, podemos controlar la, la potencia de salida de los altavoces que están conectados a este amplificador, ¿no? Y aquí tenemos un sintonizador de AM/FM, un sistema de radio, ¿no?, que está conectado a la entrada auxiliar, una de las entradas auxiliares de nuestro amplificador, ¿no?, que puede estar ubicado también en otra zona, ¿sí? Aquí tenemos otro equipo, este es el equipo que se conecta al filtro, a la entrada de filtrado, y aquí tenemos otro equipo que es reproductor de CD, que también se conecta a una entrada, a una de las entradas auxiliares de nuestro amplificador T60DU. Como ustedes pueden ver, aquí vemos una conexión que es configuración con control distribuido, ¿no? Este amplificador puede ubicarse en otro punto diferente al que se encuentra este amplificador. A la vez, este amplificador también tiene conectado de forma directa otros altavoces, ¿no? Entonces, esta es una configuración mixta, ¿no? Nuestros amplificadores permiten control centralizado, así como también control distribuido, ¿no? Bien, vamos a pasar a ver ahora lo que es el cálculo de instalaciones rápidamente. Aspectos a tomar en cuenta para el cálculo de instalaciones electroacústicas: el volumen del local, nos referimos al tamaño del local. Después vemos lo que es el nivel de ruido de fondo, los aspectos, como otro aspecto a tomar en cuenta, los niveles de absorción del sonido en el entorno, las paredes, las personas y otros elementos que se encuentran en el entorno, la reverberación que presenta el ambiente, la altura del local y el rendimiento de los altavoces, ¿no?, según la ubicación de las cajas acústicas, ¿sí? Existen distintos métodos para hacer el cálculo de las instalaciones electroacústicas. Sin embargo, nosotros vamos a ver rápidamente lo que es simplemente uno de ellos, que consiste básicamente en 6 pasos, ¿sí? Primero, con ayuda de un sonómetro y como punto de partida, realizar la medición del ruido de fondo de la sala. Segundo, calcular el tiempo de reverberación, que habíamos visto la fórmula anteriormente, se denomina como TR60 para un tiempo de, perdón, una atenuación de 60 decibelios, ¿sí? O sea, hablamos del tiempo en que tarda en atenuarse el sonido en 60 decibelios, ese es el TR60, ¿no? En diferentes frecuencias, ¿de acuerdo? En diferentes frecuencias, ¿no? Entre ellas las más críticas, ¿no? 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz. Entonces, el método consiste básicamente en calcular el TR60 para todas esas frecuencias y sumar, por decirlo así, todos estos tiempos, sacar un promedio para ver
cuál es el tiempo de reverberación del ambiente, ¿no? Y según esto, definir, ver, de mejorar los materiales, ¿no? Con los cuales, de las superficies del ambiente para reducir justamente este tiempo de reverberación. Entonces, ese es el paso 2. El paso 3 no está incluido, lo voy a corregir eso. El paso 3 es el cálculo mismo de ese tiempo de reverberación. El paso 4 es la prueba de inteligibilidad de la palabra, porcentaje, ¿no? De palabras que se pueden percibir correctamente, ¿no? Comparados con lo que originalmente el locutor habla o dice, ¿no? Entonces, esa es la prueba de inteligibilidad de la palabra. ¿Cuántas palabras son entendibles, ¿no? Por decirlo de 100, ¿cuántas de ellas se entienden y cuántas de ellas no? Esa es la prueba de inteligibilidad y se representa en términos de porcentaje. 5, estudio de la mejor ubicación de los altavoces y el sistema de difusión a elegir. 6, cálculo mediante tablas del número de altavoces a instalar y de la potencia del amplificador, ¿no? Básicamente esos son los pasos que se vamos a seguir para realizar el cálculo de la instalación. El paso número 3, que justamente no está acá, que no está incluido por error, es justamente el cálculo del tiempo de reverberación. Para este cálculo del tiempo de reverberación de un local se debe utilizar el siguiente procedimiento, ¿de acuerdo? El procedimiento que debemos seguir para calcular ese tiempo de reverberación. Debemos determinar, ¿no? Y calcular, dice, ¿no? Debemos calcular la superficie de los materiales, ¿no? que componen a la sala. Debemos determinar los materiales con los cuales está construido las superficies de la sala y la superficie de cada uno de estas en metros cuadrados, ¿no? De cada una de estas superficies, debemos hacer el cálculo. También debemos determinar los coeficientes de absorción de cada una de estas superficies. Debemos calcular las unidades totales de absorción. Luego determinamos el tiempo de reverberación. Posteriormente, como quinto paso, determinamos el tiempo óptimo de reverberación. Lo vamos a ver en un ejemplo cómo hacemos esto. Y finalmente, ajustamos el tiempo de reverberación al valor óptimo mediante la modificación de los coeficientes de absorción. ¿Cómo vamos a modificar los coeficientes de absorción? Justamente cambiando los materiales de las superficies del ambiente. Esa es la única forma, ¿no?, en la que podemos modificar los coeficientes de absorción, es cambiando los materiales de las superficies del ambiente o del local donde estamos utilizando. Entonces, para determinar el tiempo de reverberación de un local, empleamos la siguiente fórmula, ¿no? Como ya hemos indicado, calculamos el TR60, el tiempo de reverberación para una atenuación de 60 decibeles de sonido, en las frecuencias de 125, 250, 500, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz, ¿no? Según la fórmula que vemos en el mar. TR60, tiempo de reverberación, a 60 decibeles de atenuación. B es el volumen del local en metros cúbicos, S es la superficie en metros cuadrados y alfa es el coeficiente de absorción de cada una de las superficies, ¿no? Calculamos este valor para cada una de las superficies del ambiente, ¿no? Y bueno, una vez que hacemos el cálculo de este tiempo de reverberación y sacamos el promedio, tenemos que ajustar ese tiempo a los valores que tenemos en este listado, ¿no? Para un estudio de grabación nos dice que el tiempo de reverberación debe oscilar entre medio segundo a un segundo, ¿de acuerdo? Para una sala de conferencias en donde solo se utiliza la palabra, el tiempo de reverberación debe oscilar entre 0.7 segundos a 1.2 segundos, ¿de acuerdo? Para música de cámara nos dice que debe oscilar entre 1 segundo a 1.4 segundos. Para cines y teatros entre 1.2 a 2 segundos. Para salas de baile de 1.2 segundos a 2.5 segundos.
y para conciertos de órgano e iglesias de 1.7 a 2.2 segundos. ¿De acuerdo? Esto es los tiempos de reverberación que debemos tomar en cuenta según el tipo, ¿no?, de ambiente en el cual vamos a trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de un ambiente que tiene las dimensiones que se muestran en la parte superior de la imagen, ¿no? Dice longitud 15 metros, ancho 10 metros y una altura de 4 metros. Está compuesto, dice el techo, por encima de yeso, las paredes de ladrillo visto, el suelo dice terrazo, tipo terrazo, imagino que es tipo mosaico o cerámica. Capacidad dice para 75 personas, ¿no? Acá calculamos el tiempo de reverberación, el T de 60, según la fórmula que hemos mostrado, para las frecuencias que hemos mencionado, 125 Hz, 250 Hz, 500, 1000, o 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz. Calculamos los tiempos de reverberación, el T de 60, para cada una de las superficies, ¿no? Para el techo, para las paredes, para el suelo, ¿no? Y para las personas, ¿no? Para el aforo. Entonces, en función de la superficie de cada uno de estos componentes del ambiente y el material, ¿no? El material del cual está hecho o acabado cada una de estas superficies, ¿no? Entonces, el material nos va a decir cuál es el coeficiente de absorción, ¿no? Cuál es el coeficiente de absorción sonoro. Y en función de ello hacemos el cálculo del TRH 60. Y llenamos la tabla para los valores para las diferentes frecuencias para cada una de las superficies, ¿no? Abajo tenemos el resultado, nos dice superficie por coeficiente de absorción, ¿no? Tenemos los resultados y tenemos la suma, ¿no?, de los tiempos de reverberación, ¿no? Los totales. Ahí tenemos los totales en segundos, ¿no? Tenemos los totales en segundos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los tiempos de reverberación reales. Los tiempos de reverberación reales dice 3.27 segundos, ¿no? El tiempo de reverberación en la frecuencia de 125 Hz. Todos los sonidos que se vayan a reproducir a 125 Hz, las frecuencias más bajas, van a tener un tiempo de reverberación de 3.27 segundos. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo de reverberación para esa frecuencia. Tiempo de reverberación para 250 Hz, 2.8 segundos. Para sonidos de 500 Hz, 2.5 segundos. Para 1 kHz, 2.22 segundos. Para 2 kHz, 2 segundos. Y para 4 kHz, 1.9 segundos. ¿De acuerdo? Obviamente son valores que están por encima de cualquiera de estos que hemos mencionado anteriormente. Están por encima de esos valores, por lo cual tenemos que reducir según el tipo de aplicación, ¿no?, que nosotros le vamos a dar. En este caso, creo que este cálculo está realizado para reducir, ¿no?, los tiempos de reverberación para el caso de música de cámara y sala de conferencias, ¿de acuerdo? O sea, debemos reducir los tiempos de reverberación a los valores que se ven en la imagen, ¿no? De 0.7 a 1.2 segundos, como máximo 1.4 segundos para música de cámara, ¿no? Entonces, esos tiempos de reverberación reales que se ven en la parte inferior, reducimos cambiando justamente los materiales con los cuales están acabados las superficies del ambiente, ¿no? Por ejemplo, el techo anteriormente era de yeso, ahora se usan placas especiales, ¿verdad? Después las paredes eran de ladrillo, se usa yeso, perdón, del techo, placas o yeso, placas de yeso, ¿no? Las paredes de ladrillo, esto no se puede modificar, tiene. El suelo también se mantiene y el aforo de las personas, ¿no? También se mantiene. Entonces, acá modificamos básicamente lo que son el techo, las placas de yeso, ¿no? Bien, con esto mejoramos considerablemente, ¿no?, los tiempos de reverberación.
y reducimos el mayor tiempo de reverberación, que era 3.27 segundos, reducimos a 1.25, ¿de acuerdo? Y con esto ya estamos dentro del valor que nosotros deseamos para reproducir palabras y para poder reproducir también sonido de cámara, ¿no? Bien, entonces, básicamente, ese es el procedimiento para poder mejorar, ¿no? El sonido en una instalación, en un local cerrado, ¿no? Y obviamente, posterior a realizar esto, debemos determinar cuál va a ser la mejor ubicación de los parlantes, cuál va a ser justamente el tipo de conexión que vamos a usar para los parlantes, tipo de micrófonos y demás. No es solamente esto, esto es lo básico, ¿no? Para poder hacer el cálculo de los tiempos de reverberación y los niveles de presión acústica que se manejan en el local. Y en función a esto ya nosotros podemos hacer el cálculo de potencias, ¿no? Para los altavoces. Y obviamente para ello también necesitamos apoyarnos en equipos de medición como son los aparatos, ¿no? De medición sonora, no recuerdo el nombre en ese momento, lo hemos mencionado anteriormente, un sonómetro, ¿no? Podemos usar un sonómetro para medir los niveles de ruido y también los niveles de eh, potencia que vamos a necesitar en el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que ha sido rápido, pero les voy a pasar, como les decía, la presentación para que ustedes puedan revisarlo con mayor detenimiento. Y bueno, hasta aquí habíamos llegado con lo que es el curso de hoy de instalaciones de perifoneo. Hemos visto los conceptos básicos de sonido, los componentes de la instalación, tipos de instalaciones, tipos de ambientes, y hemos hecho rápidamente, hemos visto el cálculo de los niveles de retardo TR60, ¿no? Los tiempos de reverberación del sonido para los ambientes cerrados y cómo se mejoran estos, ¿no? Cómo se mejoran estos tiempos para tener una mejor calidad de audio, ¿de acuerdo? Entonces, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, como ustedes saben, pueden contactarse conmigo a través del WhatsApp. Les voy a pasar el número de WhatsApp y mi contacto por Skype. También está mi correo electrónico. Y pueden hacerme ustedes cualquier consulta de los equipos que nosotros comercializamos en ITC. También comercializamos la marca de DSPPA, ¿no? Es otra marca de sistemas de perifoneo. Y bueno, cualquier consulta, duda que ustedes tengan, pueden hacérmela llegar a través de, como les decía, WhatsApp, Skype, correo electrónico o directamente aproximándose por nuestras oficinas. Bien, agradecerles a todos entonces por su presencia y en un momento más voy a subir enseguida la presentación, ¿de acuerdo? Enseguida les voy a enviar la presentación en formato PDF. Así que aún no se desconecten porque ya enseguida voy a subir la presentación para que la puedan descargar. Gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Que tengan un buen resto de jornada.